Dios te bendiga. Te saluda el pastor Bleider Roja. Hoy venimos con una poderosa palabra de parte de Dios para tu vida. Pero antes de ver el video, antes de escuchar esta palabra, te invito a que te suscribas a mi canal. Suscríbete, dale a la campanita, dale like. Vamos con el video. Dios te bendiga. Bendiciones. Traigo una poderosa palabra de parte de Dios para tu vida. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En estos últimos tiempos, en los cuales ya todo se está acabando, porque toda la profecía bíblica está cumplida, hace falta una, y la última profecía que hace falta por cumplirse es que Cristo venga por su iglesia. Es por eso que le invito a usted, mi amigo, a usted, hermano, que está viendo este video, a que vivamos bajo la revelación del Espíritu. Tenemos que vivir bajo los designios de Dios, bajo el poder de Dios. En otras palabras, tenemos que estar en el Espíritu. La Biblia enseña que Jesús, después de haber sido bautizado por Juan, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. El Señor siempre estuvo bajo la revelación del Espíritu. Todo el tiempo el Señor se dejó guiar por el Espíritu Santo. Es lo que Dios te manda a decir en esta hora. Tenemos que estar bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros miramos la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2, dice la Biblia que los apóstoles se encontraban reunidos en Jerusalén, allá en el monte del Olivar. El Señor les mandó a decir a ellos: no se vayan de Jerusalén, quédense allí, porque les voy a dar la promesa. La promesa era el Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. La Biblia dice que mientras ellos estaban reunidos, dice la Escritura que entró un viento recio, el cual llenó toda la casa, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Después que son llenos del Espíritu Santo, son llenos del poder, de la presencia del Espíritu Santo, ellos empezaron a llevar el Evangelio y empezaron a suceder cosas extraordinarias. Ahora, Pablo en esta carta, en Romano, él nos está enseñando algo muy interesante a la iglesia, y es que tenemos que vivir bajo la revelación del Espíritu. Óigase bien, porque un hombre carnal, un cristiano que está en la carne, un pastor que esté en la carne, no puede agradar al Señor. Y Pablo lo explica ya en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19. En el versículo 16, antes del 19, Pablo habla acerca de la enemistad del espíritu contra la carne. En cierta ocasión el Señor lo explica cuando fue a orar. Mientras Jesús estaba en el espíritu orando, dice la Biblia que Jesús regresa y encuentra a los apóstoles dormidos. Entonces el Señor les expresa estas palabras: tan siquiera no han orado una hora. Y el Señor les dice: velad y estar en el espíritu, oren, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Pablo nos enseña en Gálatas que tenemos que vivir bajo los designios del espíritu, porque Pablo enseña que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, contienda. Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amigo, no es tiempo para satisfacer los deseos de la carne. No es tiempo para agradar a la carne. Necesitamos en estos últimos tiempos, porque ya todo, hermano, se está terminando. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que vivamos bajo la revelación del Espíritu, que estemos bajo la presencia del Señor, obedeciendo su palabra. ¿Qué hacían los apóstoles? Antes de enviar a un misionero, antes de enviar a un siervo de Dios, ellos le pedían el consentimiento al Espíritu. Ellos oraban para que el Espíritu Santo revelase y mostrase quién era el que estaba dispuesto para esa obra, o quién cumplía los requisitos. Es lo mismo que Dios cuando desechó a Saúl, porque Saúl prefirió agradar la carne. Saúl, escúcheme bien, se salió del enfoque de la palabra, de lo que Dios le había mandado, de lo que Dios había establecido allá en 1 de Samuel capítulo 15. Dios le da una orden, pero Saúl
Fue un hombre que satisfació mejor los deseos de la carne. Fue un hombre que prefirió agradar la carne. Y esto le costó su ministerio. Ahora el Señor le habla al profeta Samuel y le dice: unge tu cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén, porque he buscado un hombre que sí va a pastorear a mi pueblo, un hombre que sí va a estar conforme a mi espíritu, un hombre que se va a dejar guiar por el espíritu. Y estamos hablando de David. David fue aquel hombre que Dios escogió, escúcheme bien, para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios lo honró porque David supo vivir bajo la revelación del Espíritu de Dios. Sin embargo, podemos ver en la historia que David le falla al Señor. Ahora David, cuando le falla a Dios, Dios revela este pecado por medio del profeta Natán. Pero algo que me llama la atención es que David, en uno de sus salmos que él pudo escribir, David le dice al Señor: Señor, quítame todo lo que tiene, la corona, el trono, lo que tú me has dado, Señor, la riqueza. Pero algo sí te pido, Señor, es que no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque David entendió que con el Espíritu de Dios fue que venció al gigante. Con el Espíritu de Dios fue que David logró alcanzar las grandes batallas, logró vencer. Lo que quiero darte a entender, en otras palabras, es que cuando la iglesia está bajo la revelación del Espíritu, no hay enemigo que nos pueda hacer frente. Mientras tú te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios, escúchame bien, Dios te va a entregar la victoria. Necesitamos estar bajo la revelación del Espíritu. Esta palabra es para ti. Esta palabra para ti que la estás escuchando. Necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo de Dios, mi amigo. Lo mismo pasó cuando aquel etíope, allá en el libro de los Hechos, dice la Biblia que estaba leyendo el libro 53 de Isaías y no lo entendía. Cuando el Espíritu Santo le habló a Felipe, el Espíritu Santo le habló al oído de Felipe y le dijo: ves y interprétale lo que está leyendo este etíope. Es lo mismo que Dios nos está mandando en este último tiempo: que la iglesia esté en oración, que la iglesia esté en ayuno, que la iglesia esté bajo la revelación del Espíritu, porque Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia espiritual. Cristo viene por una iglesia que esté bajo el poder y bajo la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos cristianos carnales, cuántos pastores satisfaciendo los deseos de la carne? Cristo viene por un pastor, por un ministro, por un hombre, por una mujer que esté bajo la revelación del Espíritu, que esté en la presencia de Dios. Y recuerda que Cristo te quiere salvar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta palabra es para ti. Bendiciones.